tenía que ser. Nos encontramos con la filósofa Victoria Camps con el deseo de entender un poquito mejor ese laberinto político y social que estamos viviendo. Victoria, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Acabas de publicar este libro, La sociedad de la desconfianza, cuyo título, digamos que ya es prácticamente un diagnóstico. Si fuera un paciente, ¿cómo de grave sería esa falta de confianza? ¿Leve, grave? ¿Estaría directamente en la UCI? Yo creo que es bastante grave la desconfianza actual, que se ha extendido mucho, que estamos en una situación de descrédito de muchas cosas. Desconfiamos de la política, desconfiamos de los medios de comunicación porque no sabemos si nos cuentan la verdad, desconfiamos de sistemas que pensábamos que teníamos bastante asentados como el sistema sanitario, el sistema educativo. Vemos que tienen fallos que antes no tenían, que hay retos nuevos que no afrontamos. Es decir, todo eso crea un clima de incomodidad, ¿no? De hastío, de una cierta sensación de que nos es hostil el mundo, ¿no? De forma generalizada, además. De forma generalizada, sí. En esta deriva de polarización, de desinformación, fake news, líderes autoritarios, ¿crees que está en peligro la democracia? Y la democracia, por una parte, siempre está en peligro, ¿no? Porque la democracia siempre es imperfecta, es ineficiente, una autocracia, una tiranía, pues acaba haciendo más lo que se quiere hacer más rápido, es decir, ese tener que consultar, tener que consensuar, tener que llegar a acuerdos, alarga mucho los procesos, pero es el mejor régimen, como todo el mundo dice y todo el mundo sabe, que hemos encontrado, que hemos sabido inventar, y tiene imperfecciones, y esas imperfecciones hay que ir corrigiéndolas. Yo no diría que estamos en peligro de que las democracias desaparezcan del todo, quiero decir que somos muy conscientes de ese peligro, y eso ya es bueno, ¿no? El ser conscientes de que hay que cambiar, hay que modificar cosas, no simplemente lamentarlo, quejarnos, manifestarnos, que a veces es lo único que podemos hacer, sino quizá más exigencia también con respecto a los gobiernos. Y actuar, ¿no? Pasar a los hechos. Pasar a los hechos. Hay mucha verborrea, hay mucha retórica vacía. Ese paso a los hechos es lo que ayudaría a recuperar la confianza. Tienes una gran trayectoria también dentro del mundo de la política. Fuiste senadora, por ejemplo, en 2016 participaste en la elaboración del programa electoral de Pedro Sánchez. Bueno. ¿Qué crees que ha hecho mal o cuál crees que ha sido el gran error de la socialdemocracia que la ha llevado a perder una parte importante de los apoyos con los que contaba? La socialdemocracia fue muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Logró que se creara en Europa el estado de bienestar y eso se ha estancado. La igualdad económico, social, cultural, que es la fundamental, ¿no? Que es por la que hay que luchar, está muy abandonada, ¿no? No hay políticas de igualdad que vayan a ese punto concreto, que aborden las nuevas necesidades. El envejecimiento de la población, por ejemplo, crea unas desigualdades que son nuevas. La inmigración, la precarización de la juventud, que es una juventud muy formada, pero que no acaba de emanciparse porque no puede. Ha abandonado la señal de identidad de la socialdemocracia era esa, ¿no? El añadir a los derechos de libertad los derechos de igualdad. Tú haces mucho hincapié en la necesidad de resignificar el concepto de libertad. Me gustaría saber qué consideración te merecen esos políticos que hacen bandera, digamos, de una libertad malentendida, ¿no? Estoy pensando en ese famoso «Viva la libertad, carajo». Yo creo que es el neoliberalismo lo que ha ido introduciendo una concepción de la libertad que es lo que en filosofía llamamos libertad negativa. Es una libertad que le transmite al individuo la idea de que la libertad sirve para hacer todo aquello que desea hacer, satisfacer todos los deseos, todo aquello que le interesa personalmente, que le conviene a título personal. Hablamos de un bien común, pero no sabemos lo que es, ¿no? No actuamos en función del bien común, sino en función de
de lo que cada uno cree que es bueno para sí y nada más. Es un concepto de libertad muy egoísta, digamos, ¿no? En realidad muy egoísta, sí. En otro de tus libros anteriores, tú reivindicas los cuidados como una forma de estar en el mundo. ¿Qué crees que deberíamos hacer para que los cuidados tuvieran su espacio político y social, el que se merecen? Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿eh? Yo diría que es uno de los retos el poner el cuidado, convertirlo en un valor, no solo privado, que es lo que ha sido durante siglos, en un valor del que se ha de responsabilizar la familia, por supuesto, el entorno más próximo a las personas que necesitan cuidados, pero también la administración pública, también los gobiernos. Pues igual que hay un sistema de sanidad público, quizá debería haber un sistema de cuidados público también, ¿no? Eso no existe, ni de lejos. La gente que se los puede permitir pagar a una cuidadora, una cuidadora, lo hace, y los que no pueden pues tienen que aportar todo lo que pueden dar de sí mismos. Hay todavía una carga sobre la mujer en el tema de los cuidados mucho mayor que sobre los hombres. Estamos en ello, pero vamos muy despacio. Lo cierto es que para abordar prácticamente todos los problemas, el primer paso es mejorar la educación. ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones, a los jóvenes de hoy en día, en una sociedad en la que imperan las redes sociales, un consumismo desmedido? ¿Cómo lo hacemos esto? Claro, seguramente pensando que la educación no es solo una cuestión de la escuela y de la familia. Todos los adultos tenemos la obligación de educar a generaciones más jóvenes, ¿no? Esa responsabilidad por la educación no se ha asumido bien, no se asume bien. Eso que cuesta tanto en una sociedad de consumo, que es que las personas se autolimiten, se autorregulen, cuando tienen que tomar una decisión se planteen realmente es esto lo que conviene, no solo para mí, sino para mi vida, sino para el conjunto de la sociedad. Todo eso no lo enseña nadie, y eso es lo que a través de todos los agentes, ¿no?, debería transmitirse de algún modo. Porque es verdad que el ambiente dominado totalmente por la economía de consumo no lleva esto, lleva todo lo contrario, ¿no? Lleva el egoísmo, lleva el querer tener mucho poder adquisitivo. La gente que adquiere, que tiene más poder, que tiene más dinero, la gente que tiene más riqueza, acaban siendo los modelos, acaban siendo los que ponemos ahí como referentes, a lo que hay que aspirar. ¿Dónde encuentra refugio Victoria Camps para no dejarse arrastrar por el pesimismo? Yo me he dedicado dentro de la filosofía a la filosofía moral y política, sobre todo la filosofía moral. Sin esperanza, apaga y vámonos. La ética habla de lo que debe ser, no de lo que es. Si eso que debe ser no nos lo creemos, y no hay esperanza en que de alguna forma depende de nosotros el realizarlo, pues ya todo lo que yo he estudiado no sirve para nada, ¿no? O sea que ahí esa es la fuente de optimismo para mí. Pues con esa esperanza nos quedamos. Victoria Camps, un placer charlar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra.